Hola, buenas, soy Anabel Perujo, soy doctoranda en Bellas Artes y Diseño por la Universidad de Málaga y soy investigadora y artista plástica. Aquí os pongo dos carteles de mis dos últimas exposiciones que están muy relacionadas con la ponencia que vengo a presentar, titulada Los pájaros de Ellen Howard, apuntes de la representación salvaje como testamento fenomenológico. Bueno, primero voy a encuadrar este estudio de casos dentro de mi investigación, que bueno, por contextualizarla, mi investigación doctoral estoy estudiando a través de una metodología teórico-práctica la producción artística como un modelo de representación para las ciencias de la complejidad, las artes de la observación y de las herramientas epistemológicas complejas, y analizando su recorrido como herramienta para itinerarios nuevos de búsqueda de conocimiento. Trabajo sobre todo narraciones fabulativas a través de la práctica artística, normalmente relacionadas con el entorno prosémico, la naturaleza y la convivencia con otras especies. Parte importante de mi investigación es el estudio de casos de artistas limítrofes con otras disciplinas del conocimiento, normalmente la ciencia. Aquí presento a la naturalista Ellen Howard, que me parece que es particularmente adecuada para el tema del Congreso, dada la importancia epistemológica que tuvo el dibujo en su trabajo, siendo totalmente determinante en el proceso de su investigación. Bueno, brevemente, Ellen Howard fue una naturalista inglesa y ornitóloga amateur que de profesión era violista, tocaba la viola en una orquesta de bastante prestigio en Londres, cuando a sus 43 años se retira a un pueblo del sur del país, Ditling, y allí compra un terreno y construye su casa, Bir Cottage, donde permanecerá hasta su muerte 35 años después, dedicada al estudio y documentación de los pájaros silvestres, en convivencia con ellos, vaya, y llevando a término sus dos grandes libros que fueron bestsellers de la época. La individualidad de los pájaros de 1952 y Viviendo con pájaros del 56. Bueno, Len Howard fue una auténtica biógrafa de pájaros, haciendo un seguimiento exhaustivo de cada uno de ellos y cartografiando su entorno mientras extraía conclusiones. Su primer libro desarrolla su teoría principal por la que se le conoce, que es la individualidad de los pájaros, más allá de consideraciones de especie. Esta tesis no tenía precedente en la etología de su siglo. Claro, su metodología, que es indistinguible de su vida, además de ser una mujer sola, la mantuvieron en una marginalidad académica y científica que todavía sigue. Y bueno, aquí por ejemplo, por poneros un detalle, os enseño los carteles que tenía en la puerta de su propiedad donde dice no visitor, pájaro anidando, para mostraros cómo ella necesitaba un entorno totalmente controlado y en soledad, que ocupó toda su vida, esos 30 años, para llevar a cabo su investigación, que además no podía ser presenciada por ningún otro auditor, ya que ante cualquier extraño pues los pájaros se iban. Y bueno, ya pasando a los materiales que ella generó, que es lo que a mí me interesa traer aquí, realmente hace un uso ampliado, ¿no?, de las prácticas del dibujo y de la notación gráfica, pues en todas sus formas, ya que ella necesitaba una representación como testigo extraordinario y necesitaba esos testimonios, ¿no?, esos testamentos, como yo he querido llamarlo, para demostrar lo que no podía mostrarle a nadie, como una especie de traductora única, o una medium. Para sus biografías de pájaros usó todos los recursos que tenía. Aquí tenéis, por ejemplo, las infografías con esos árboles genealógicos, donde hacía el seguimiento de los pájaros, detallaba sus parentescos, sus mudanzas, si desaparecían. Y bueno, ella sobre todo escribió, a modo de diario de campo, todas sus demostraciones, todos sus experimentos, digamos, y las biografías que también, de las que también hizo, a ciertos individuos muchas fotografías. Tenemos bastantes fotografías que ella realizó.
y bueno, y dibujos, ¿no? Con un uso muy práctico del dibujo, aquí traigo unos pocos, pero hay más. Ella documentaba sobre todo las posturas y la comunicación que ejercían con ella. Los pájaros se valió de estos apuntes descriptivos para hablar de la evolución de esas relaciones y los procesos de lenguaje interespecie que ella fue generando con los pájaros. Este registro urgente lo combinó siempre con descripciones que resultan de alguna forma un dibujo narrativo, que se mira a sí misma para mirar al pájaro, analizar y crear un directorio, ¿no? Para entenderlo, explicarlo y finalmente poder defenderlo, que es lo que ella realmente ese era su objetivo. Otro uso ampliado de este lenguaje gráfico es la notación musical. Ella como música profesional lo dominaba y eso, y rescató esos cambios, esas derivas de los cantos y estos procedimientos de... Y querría yo como destacar eso, ¿no? Estos procedimientos del dibujo como escritura, la escritura como ilustración o la notación musical como dibujo sonoro o testamento sonoro. Creo que son unas aportaciones, es una aportación como un ejemplo metodológico aplicado que debemos atender desde los estudios artísticos y desde la teoría del arte. Y bueno, para eso tengo también un artículo más amplio sobre el tema, donde hago una triple vindicación de ella como artista a través del arte de archivo, la ciencia patafísica y el arte outsider, y donde también podréis encontrar al final un directorio con toda la bibliografía que hay generada en torno a ella. Y bueno, ahora mismo se están publicando estos dos libros en español en Galonero Ediciones. Uno ha salido ya, La individualidad de los pájaros, y Viviendo con pájaros saldrá en 2026, así que es muy buena noticia. Y nada, por mi parte, nada más que su acogimiento científico, pues ya os podéis imaginar cuál fue. Mucha sorpresa. Sí que se destacó lo bonito que eran los materiales y los libros, pero básicamente se decía que no podía demostrar lo que ella estaba defendiendo. Pues nada, ya me he pasado de tiempo, así que muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a la organización del Congreso por todas las facilidades. Un saludo.